Pues vamos a terminar con el libro de Ruth. El libro de Ruth vamos a terminarlo. Este es el tercer mensaje final. Y por lo tanto, estoy seguro que ustedes ya están bien afiladitos en cuanto a las preguntas básicas de quién es el escritor del libro de Ruth, cuándo se escribió el libro de Ruth, cuándo ocurrieron los eventos del libro de Ruth. Todo eso ya se lo saben de memoria, ¿verdad? ¿Sí? Porque fíjense, en el culto de inglés, un jovencito adolescente me los dijo todas las preguntas exactamente. Jovencito adolescente, así es que, pues, ¿qué más puedo esperar de ustedes los adultos, verdad? Dicen, pero yo ya estoy viejito, ya me dio el Alzheimer's. Bueno, ¿quién es el escritor del libro de Ruth? Samuel, ¿verdad? Samuel, que dice, pues yo sabía, claro. ¿Para qué digo? Samuel, ¿verdad? Sabemos Samuel. ¿Qué otro libro escribió Samuel, aparte del libro de Ruth, que ya cubrimos? Jueces, ¿verdad? También escribió el libro de Jueces, Samuel. ¿Ok? Bueno, y eso es por la tradición judía, que es la tradición judía la que nos dice que él es el más posible escritor de este libro. Aunque sabemos de quién es el autor del libro de Ruth. Dios, ¿verdad? Dios es el autor que usó medios humanos, en este caso fue a Samuel al que usó como medio que escribiera lo que el autor tenía en mente que quería que escribiera. ¿Cuándo se escribió el libro? Durante el reinado de David. O sea que este libro no sabemos la fecha exacta, pero sí sabemos el período exacto en el que se escribió. Se escribió en el período del reinado de David, puesto que en el libro de Ruth se hace mención de David, no se hace mención de Salomón, el siguiente rey. Quiere decir que todavía no reinaba Salomón, estaba reinando David, y entonces el reinado de David duró 40 años, que es del 1011 al 971, entonces es en ese más o menos tiempo cuando se escribió este libro. ¿Okay? Ahora, los eventos que narra esta historia, el libro de Ruth, ¿cuándo sucedieron? ¿Cuándo sucedieron estos eventos? Exactamente, en los días en que los jueces gobernaban, dice Ruth 1:1. Entonces el libro de Ruth es parte de ese periodo negro, el peor periodo del pueblo de Israel, el periodo de los jueces, fue cuando sucedió esto, ¿verdad? Aquí este diagrama lo hemos estado viendo y se los pongo siempre para que siempre, muchas veces si usted tiene memoria fotográfica, pues al verlo, ¿verdad? Le tome foto ahí en su memoria y se acuerde, ¿verdad? Que el libro, el periodo de los jueces empezó con la muerte de Josué y terminó con el reinado de Saúl, que son 350 años entre periodo y periodo, que es el periodo de los jueces y que es el peor periodo histórico, hablando espiritualmente, moralmente, éticamente, del pueblo de Israel. ¿Okay? Y hemos estado viendo lecciones prácticas, hemos cubierto 5 y ahora vamos a, como les dije la semana pasada, vamos a cubrir una más, la última, muy importante ella, ¿verdad? Por eso es que nomás va a ser una. Hemos aprendido de este libro que nuestras decisiones son bien importantes. Y acuérdense que nosotros siempre estamos haciendo decisiones, y cada una de nuestras decisiones sabemos que es importante. ¿Por qué? Porque va a tener consecuencias. Y las consecuencias pueden ser malas, desastrosas, o pueden ser buenas las consecuencias. Todo depende de nuestras decisiones. Y entonces hemos visto, ¿verdad?, que esta familia que narra el libro de Ruth, la familia de Elimelech, vemos que cometieron un gran error de juicio, una decisión equivocada. Decidieron irse de Belén, estaban en la tierra prometida, en la que era de acuerdo a la voluntad de Dios que ellos deberían de vivir, pero nomás porque estaban batallando y sufriendo y todo, decidieron irse a una tierra
que no tenían que haber ido, que era una tierra de no creyentes, una tierra de paganos, y se fueron para allá. Y vemos que tuvo consecuencias para ellos. ¿Por qué? Porque fue la segunda lección que tuvimos, ¿verdad? Que aprendimos, que la pérdida es difícil, porque ahí vemos a esta mujer, ¿verdad? A Noemí la vemos sufriendo de gran manera. ¿Por qué? Porque vinieron las consecuencias de las malas decisiones que tomaron. ¿Y qué fue lo que pasó? Primeramente, falleció su marido. Y luego fallecieron sus 2 únicos hijos que tenía. Entonces se quedó viuda. Entonces nosotros no podemos saber exactamente cuáles van a ser las consecuencias de nuestras malas decisiones. No podemos saber. Puede ser la muerte de un ser querido, puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser la pérdida de salud, puede tantas maneras, diferentes maneras. Por eso es que, como luego decimos, no le busque 3 pies al gato, porque sabemos que tiene 4. ¿Para qué le buscamos a las consecuencias desastrosas tomando malas decisiones? Porque van a venir las consecuencias, y como les he dicho, las consecuencias no siempre vienen exactamente en ese mismo instante que cometemos la mala decisión. Puede tomar tiempo, pero van a venir las consecuencias. Van a venir. Entonces vemos que fue un momento muy difícil, de tal manera que Noemí no supo tampoco cómo poder manejar el gran dolor de la pérdida de su esposo y de sus 2 hijos. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue la siguiente lección que aprendimos, que la amargura es real. Se amargó esta mujer, se amargó y estaba amargada, estaba molesta, frustrada, enojada, culpando a Dios, culpando a todo el mundo por sus sufrimientos. Y se amargó de tal manera que culpó a Dios por lo que le había pasado. Y vimos nosotros, ¿verdad?, lo contrario de su nuera Ruth, que ella verdaderamente se convirtió al Dios verdadero, mientras que su suegra, que había sido una influencia religiosa en ella, parecía como que en verdad no tenía una fe verdadera, puesto que se amargó contra Dios y la tomó contra Dios, mientras que Ruth no, tenía una fe dinámica, una fe sincera en Dios. Y vimos, ¿verdad?, que por eso es que llegó a tener un testimonio de que dice ahí que todas las personas decían que ella era una persona de carácter noble. Tenía buen testimonio ante todas las personas, hablaban bien de ellas. Y vimos nosotros en Proverbios 31 que ahí nos habla de qué significa ser una mujer de carácter noble. Ahí presenta todas las características de una mujer de carácter noble, y yo nomás se las reduje en lo que son los 3 encabezados principales, que una mujer de carácter noble es una mujer leal, y vimos eso en Ruth, su lealtad para con su suegra, para con Dios, para con el pueblo de Dios, que había ahora adoptado la verdadera fe en el Dios verdadero, y vimos la lealtad de ella. Vimos, ¿verdad?, la fe de ella, de confiar y de obedecer lo que fuera la voluntad de Dios, lo que fuera la palabra de Dios, la ley de Dios. Estaba siempre dispuesta a obedecerlo. Y vimos, ¿verdad?, que era una mujer que trabajaba arduamente. ¿Por qué? Porque ella sabía que estaba trabajando para Dios, y que Dios es el que bendice el trabajo arduo que nosotros hagamos para Él. Por eso la Biblia nos dice, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su debido tiempo van a cosechar. Entonces vemos eso, ¿verdad?, en ella, ¿verdad? Y luego aprendimos también que debemos de mantener nuestros compromisos. Tenemos toda clase de compromisos, pero el más importante, el que va verdaderamente a hacer que todos los demás
por pequeños que parezcan, pero que son también muy importantes, otros compromisos que tenemos, este compromiso grande que tenemos con el Señor va a hacer que podamos cumplir los otros, ¿verdad? Porque tenemos un compromiso en el matrimonio. Tengo un compromiso con mi esposo conmigo. Tenemos un compromiso con nuestros hijos, de verdaderamente criarlos en los caminos del Señor. Tenemos compromiso con nuestros acreedores que debemos, ¿verdad? Las tarjetas de crédito, la casa, la renta. Tenemos un compromiso con el trabajo. Tenemos un compromiso con nuestros estudios, con la escuela. Tenemos un compromiso con la iglesia. Y donde quiera que nosotros tengamos compromiso, tenemos que cumplir esos compromisos, tenemos que cumplirlos, pero, como les digo, para que verdaderamente esos compromisos, como quien dice, vengan añadiduras, sean pan comido, fáciles de cumplir, primeramente tenemos que cumplir el principal, nuestro compromiso con el Señor. ¿Okay? Y eso lo vimos, pero ahora se los traigo en otra versión para que lo analicemos, ¿verdad? Los tres elementos que tiene ese compromiso que tenemos con el Señor y que en realidad pues son una evidencia de lo que es el verdadero evangelio, lo que es el verdaderamente ser salvo. Ok, ¿no está? Ok, entonces se me olvidó ponerlo, pero déjenme, se los leo. Es el Lucas 9:23. Y es de la versión amplificada. La versión amplificada lo que hace es que amplifica a la hora de traducir un pasaje, lo amplifica de acuerdo al sentido de lo que querían decir esas palabras. Una traducción nada más traduce palabra por palabra. Y una amplificación le agrega el significado de las palabras. ¿Se fijan lo que es la diferencia entre una amplificación y una traducción? Entonces, en la amplificación dice así, dice, y Jesús les decía a todos, si alguno quiere seguirme a mí como mi discípulo, y lo hay presenta. ¿Se fijan? Aquí está hablando, si alguno quiere hacer un compromiso de ser mi discípulo, si alguno quiere hacer un compromiso de seguirme a mí, dice, estos tres requisitos son necesarios. El primero dice, debe negarse a sí mismo, dejar de lado los intereses egoístas. ¿Verdad que todos tenemos intereses egoístas? Bueno, aquí lo que dice, que uno tiene que estar dispuesto a que los intereses de Dios sean la prioridad en mi vida y los míos sean secundarios. Estar dispuesto a dejar que aquello no intervenga con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas quieren ser cristianos, pero no quieren esa clase de compromiso, de negar sus intereses egoístas. Y a Dios es al que le dicen que no, y a sus intereses personales siempre le dicen que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Entonces, ¿podrá ser un discípulo esa persona de acuerdo a lo que dice la Biblia? Sin embargo, hoy en día hacemos cristianos a cualquier persona. A cualquier persona, pero bíblicamente este es lo que Jesucristo está diciendo. Fíjense, ese es el primer requisito. Debe negarse a sí mismo, dejar de lado sus intereses egoístas. Y número 2, tomar su cruz diariamente. Y luego ya la versión amplificada explica, expresando su voluntad de soportar lo que venga. O sea, tomar su cruz quiere decir estando dispuesto a sacrificarse por hacer la voluntad de Dios, que es algo también que va contrario con nuestra cultura. Hoy en día nadie quiere sacrificio, menos para la obra de Dios. Si estoy dispuesto a hacer un sacrificio es porque me va a beneficiar a mí directamente, egoístamente, pero un sacrificio a favor de otros o de una institución o algo, no, por eso yo quiero venir a la iglesia, pero no me molesten. Yo no quiero más que, como en el cine, sentarme, disfrutar, ver, y si sirven popcorn mejor, y un cafecito y lo que sea, pero que me pidan a mí sacrificio, no, señores. Si quieren que, como una persona así me dijo, pastor, si usted quiere que venga, no me pida nada.
Así me dijo, no me pida nada si usted quiere que venga. ¿Qué creen que le dije? Siga viniendo, exactamente, no te va a pedir nada. ¿Mm? Porque yo sé que algún día la palabra de Dios lo puede agarrar esa persona, el Espíritu Santo, y quebrantar su corazón, su mente, ¿verdad? Y pues, véngase, como también cuando una persona me ha dicho, pastor, no sé si ir, no sé por qué me da tanto sueño y me duermo. Le digo, yo prefiero que se duerma aquí a que se duerma en su casa. Le dije, porque en una despertadita que se dé lo puede agarrar el Señor ahí. Por eso yo prefiero que se venga. Yo sé que algunos ahorita se están queriendo dormir, ¿verdad? Pero no le hace. Yo les doy chance porque yo sé que en una de esas, ¡pum!, lo va a agarrar el Señor, ¿verdad? Y entonces sí, ¿verdad? Y hay varios. Por eso los animo, ¿verdad? Ustedes ahí de vez en cuando volteen a ver a su vecino ahí para que vea los ojitos que están haciendo, ¿verdad? Tan guapos que se ven. Entonces, mantenga sus compromisos, dice la palabra del Señor, que cumplamos. Y aquí nos está diciendo el Señor, negarse a sí mismo, hacer a un lado nuestros intereses egoístas, tomar nuestra cruz diariamente, estar dispuestos a sacrificarnos por hacer la voluntad de Dios. Y en tercer lugar dice, síganme. Y luego aquí explica la amplificada lo que significa seguir a Cristo. Dice, creyendo en mí, conformándose a mi ejemplo, o sea, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, conformándose a mi ejemplo de vivir, y si es necesario, sufrir o quizás morir por la fe en mí. Eso es lo que significa seguir a Cristo. Tener esa disposición que si hasta es necesario dar la vida por Él, darla. Eso es lo que entendieron todos los primeros cristianos que vemos en el libro de los Hechos. Por eso es que muchos de ellos terminaron siendo quemados como antorchas. Muchos de ellos terminaron ahí en el circo romano siendo devorados por las fieras. ¿Por qué? Porque ellos no dijeron, bueno, pues yo voy a decir, César es Señor y al cabo, ¿qué tiene? Yo voy a la iglesia y no importa. No, tenían un compromiso con Dios así tan serio que decían, no, que le decían, César es Señor, dígalo. No, Cristo es Señor, aunque les costara la vida. Vámonos, llévenselos. Entonces, ese es el compromiso que tenemos. ¿No creen ustedes que cuando nosotros cumplimos ese compromiso, los otros son pan comido? Los otros son pan comido cuando hablamos, ¿verdad?, del compromiso que tenemos con nuestros deudores, el compromiso que nosotros podamos tener con nuestros estudios, con nuestra iglesia, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, todos nuestros acreedores, todos esos compromisos ya son pan comido porque el principal, el mayor, lo estoy cumpliendo, lo estoy viviendo. ¿Okay? Bueno, eso es lo que ya cubrimos. Vamos a ver el último. El último lección que tenemos de aquí es una lección importante y esta se le llama que todos necesitamos un Goel. ¿Qué es eso? Alguien me dijo, pastor, ¿no se equivocó? ¿No quiere decir un gol? No, es un Goel, ¿ok? Un Goel. ¿Sí han oído esa palabra? ¿Si han leído tal vez algún libro teológico o algún diccionario, algo, ¿verdad? Bíblico. Esta es una palabra hebrea. Es una palabra hebrea que aquí en el libro de Ruth se usa 13 veces, a pesar de ser un libro bien breve de 4 capítulos. Esta palabra se repite 13 veces, por lo tanto es una palabra importante que debemos nosotros entender, ¿verdad? ¿Qué significa? Y más si nosotros tenemos necesidad de un Goel. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué es eso? Porque también he visto en la televisión que hoy en día hay un programa para perder peso que suena así similar, ¿verdad? Al Goel, ¿verdad? ¿Qué es esto? No, esto es algo mucho más importante, ¿verdad? Que perder peso, ¿verdad? ¿Cuál es su significado? ¿Cuál es la importancia? Bueno, vamos a ver, ¿verdad?, el significado de la palabra. Le digo que es una palabra hebrea porque, acuérdense,
todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Y todo el Nuevo Testamento está escrito en griego, con excepción de algunos pasajes que están en arameo, que es una variación o una combinación como de hebreo con griego, el arameo. Entonces, por eso es una palabra Goel, porque está en un libro del Antiguo Testamento, como es el libro de Ruth. ¿Qué significa la palabra Goel? Goel, a pesar de que es una palabra, tiene, a la hora de quererla traducir, tiene dos palabras, que es un pariente redentor. ¿Okay? Y por pariente tenía que ser el pariente más cercano, para que pudiera servir como redentor. ¿Ok? La palabra redentor también quiere decir salvador, porque ustedes lo han oído con Jesucristo, ¿verdad? Él es nuestro redentor. Que muchas veces yo les digo, la mayoría de la gente no conoce esa palabra, mejor diga salvador. Y que Cristo nos redimió. Y digo, mejor Cristo nos perdonó, Cristo nos salvó, porque muchas personas no entienden el significado de esas palabras. Y esa palabra viene desde el Goel, del pariente redentor, el pariente más cercano que podía redimir. ¿Okay? La palabra redimir, que la usamos para Cristo, es nuestro, Él nos redime. La palabra redimir significa liberar pagando un precio. Liberar pagando un precio. ¿Ok? Y esto, hermanos, tiene que ver, lo del Goel fue una ley establecida por Dios, una ley que se encuentra en Levíticos, en Deuteronomio. Entonces, esto era parte del plan de Dios, de que existiera un Goel, un redentor, que estuviera dispuesto a pagar el precio para salvar tanto la propiedad de una persona como el nombre de una persona. Y ahí encontramos las leyes, como por ejemplo, fíjense, en Ruth 2, 19 al 20 dice, cuando la suegra Noemí le pregunta, ¿dónde recogiste todo este grano hoy? Le pregunta Ruth a la nuera. Preguntó Noemí, ¿dónde trabajaste? Que el Señor bendiga al que te ayudó, porque trajo bastante grano. Entonces Ruth le contestó a su suegra acerca del hombre en cuyo campo había trabajado y le dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama Booz. Y fíjense lo que luego dice la suegra, dice, que el Señor lo bendiga, le dijo Noemí a su nuera. Nos muestra su bondad no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. ¿Se fijan? Ahí está diciendo, él es uno de nuestros Goel familiar. Ahí usa esa palabra, el Goel. Él es el Goel de nuestra familia. Él es el redentor. Él es el que puede pagar el precio para salvar nuestro nombre y salvar nuestra propiedad. ¿Ok? Porque era parte del plan de Dios, era parte de la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, fíjense en lo que es esta ley, Levíticos. Dice así, nadie debe de vender de manera definitiva su propiedad familiar. Y fíjense la aclaración que hace aquí Dios, dice, ¿la tierra de quién es? ¿De la tierra de quién es? ¿Quién está hablando ahí? Dios. Dios está diciendo, la tierra es mía. O sea que si usted tiene un pedazo de tierra por ahí, es propietario, usted no es el dueño, es del Señor. Es del Señor. Él dice ahí, la tierra es mía. Y dice, ustedes solo son mis huéspedes. Y están de paso en ella. Así es como el Señor quiere que nos veamos. Que no somos de este mundo. Estamos de pasada, somos huéspedes. Que nada es nuestro, todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Entonces, en base a este principio es que Dios hizo la siguiente ley. Dice así, 24 dice, si acaso compran un terreno
deberán reconocer que el propietario anterior tiene derecho a recuperarlo. Si usted compraba un terreno, como fue lo que pasó con Abimelech, vendió su terreno, se fueron a vivir a Moab. Entonces, ahora que vuelve su esposa viuda con una de sus nueras, pueden ahora recuperar el terreno. Pero la cosa es que están pobres, en bancarrota. No lo pueden comprar, no lo pueden recuperar. Necesitan un goel. Necesitan a alguien que pueda redimirlos, que pueda pagar el precio para que puedan ellos volver a recuperar lo que era de ellos originalmente, ese terreno. Por eso dice el versículo 25, si algún israelita queda en la miseria, como era en la situación, ¿verdad?, de Noemí y Ruth, si algún israelita queda en la miseria y se ve obligado a vender su propiedad, su pariente más cercano tiene el derecho, no la responsabilidad, el derecho de recuperarla por él, para que la propiedad vuelva a sus manos. Esa era la ley de Dios. Dios, como sabe que Él es el dueño de todo, Él no quería que nadie en su pueblo se quedara en la pobreza. En ese tiempo no había nada de welfare, nada de eso, entonces la persona podía recuperar su terreno. Y todavía si la persona no podía porque estaba en la pobreza, podía haber alguien en la familia que pudiera redimir, pudiera ser su goel, ¿verdad? Y vean a su vecino, otra vez les aconsejo, ¿ok? No la agarraron, ¿verdad? Pero porque esto es importante, ¿verdad? Que ustedes lo entiendan, lo entiendan. No es algo que ¿cuándo habían oído esto? Tal vez es la primera vez que han oído esto, ¿verdad? Entonces es importante que aprendan cosas nuevas, no que se duerman. El dormir hay mucho tiempo para eso, ¿verdad? Entonces, para que la propiedad vuelva a sus manos. Dios no quería que nadie estuviera en tal situación que estuvieran completamente en bancarrota, que tuvieran que andar pidiendo caridad o que tuvieran que entregarse completamente a una vida desenfrenada, inmoral, como era lo que por lo general la mujer terminaba haciendo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, lo que es la ley de Dios en cuanto a redimir la propiedad y que tenía que ser un familiar el que hiciera esta redención. Ahora, en Deuteronomio 25, aquí vemos el redimir el nombre de la familia. Para Dios era importante el nombre de la familia, ¿verdad? Y como en el caso, si se fijan, en el caso de Elimelech, pues se murieron sus dos hijos. Quedó la esposa viuda. ¿Va a poder continuar el nombre de Elimelech? No. Ya iba a desaparecer de la historia. Y para Dios era importante que pudiera permanecer. Entonces, tanto se podía redimir la propiedad como se podía redimir el nombre de una persona. Fíjense lo que dice. Si dos hermanos viven en el mismo hogar y uno muere sin dejar hijos, su viuda no se casará fuera de la familia. El hermano del esposo la tomará y se casará con ella para cumplir con su deber de cuñado. Será tan importante para Dios que el cuñado tenía que tomarla como esposa y el primer hijo varón que tuvieran iba a tener el nombre del difunto. Ahora, como en este caso, ¿verdad? En el caso que vemos en el libro de Ruth, no hay ningún cuñado que pueda hacer eso, ¿no? Entonces tenía que ser un goel, el familiar más cercano que tuvieran, era el que podía redimir el nombre de la persona. Ese iba a ser el goel, el redentor, ¿ok? El redentor. Y era tan importante esto, ¿verdad?, que vamos a suponer que el goel, el familiar más cercano, tuviera otro apellido. Vamos a suponer que
que mi esposa queda viuda, la mayor tragedia que le pueda pasar a una mujer. Queda viuda ella, ¿ok? Y ya no tiene ningún hijo varón, nada, sola ella. Entonces, de acuerdo a esta ley, vamos a poner, se casa con un Goel, familiar más cercano, pero ese familiar más cercano se apellida Rodríguez. El primer hijo que tengan no se va a apellidar Rodríguez de acuerdo a la ley de Dios, sino que se va a apellidar Armijo, para poder salvar, redimir el nombre del difunto y que no se pierda, que pueda continuar. El primero. Ya los otros hijos que tengan ya pueden ser Rodríguez, pero el primero redime, primer varón, redime el nombre del difunto. ¿Ok? Así es como era esta ley. Fíjense, vamos a ver el versículo 6, bien importante. ¿Ok? El primer hijo que ella tenga llevará el nombre del hermano muerto para que su nombre no desaparezca de Israel. A lo que les decía, para que su nombre no desaparezca de Israel. ¿Okay? Bueno, vamos a ver, hermanos, los requisitos para ser un Goel. Porque en la ley de Dios había requisitos para poder calificar y ser un redentor de propiedad, un redentor de nombre, según el caso, que en el caso de Ruth y de Noemí era un solo paquete. Se tenía que redimir la propiedad y se tenía que redimir el nombre, porque ya no había ningún nombre para poder continuar con el nombre. Entonces se tenían que redimir las dos cosas. Entonces se tenía que encontrar un redentor, un Goel, un salvador que estuviera dispuesto. Por eso el primer requisito es que tenía que ser el pariente más cercano. Si ustedes leyeron el libro de Ruth, vieron que esta ley del pariente más cercano, y hay testimonios y registros de que muchas veces la gente hacía chapuza y se hacía pasar por pariente cercano porque quería una propiedad, cuando en realidad a él no le correspondía, ¿verdad? Pero vemos aquí en esta historia de Boaz que él le gustó Ruth, se enamoró de Ruth, por lo tanto estaba interesado en ser el Goel, el que redimiera tanto la propiedad como el nombre, pero él no era el pariente más cercano y fue sincero. Dijo, no, yo no soy el pariente más cercano. Y lo que hizo es que llamó al pariente más cercano y trajo 10 testigos, 10 ancianos de la ciudad. Y ahí él presentó el caso y le dijo al que era el pariente más cercano, mira, ya llegó Noemí y hay que redimirla. Tú eres el pariente más cercano, hay que redimir la tierra. ¿Estás dispuesto a comprar la tierra? Dijo, sí, estoy dispuesto. Y le dijo, pero no tan solo eso, hay que redimir el nombre. Y ahí viene también su nuera, que también quedó viuda. Entonces tendrías que casarte con ella. Y dijo, ay, no quiero más problemas. No sé por qué diría eso, ¿verdad? Pero esto, yo nomás les digo lo que dice la Biblia, ¿ok? Eso fue lo que él dijo. Y entonces, al hacerse él a un lado de que le dijo, no, yo no puedo ser el Goel, yo no puedo redimir por esta razón. Entonces ahí ya el siguiente en línea ya era él, Boaz. Es por eso que si ustedes vieron, se casó con Ruth, porque él ya vino a ser el Goel, el pariente más cercano que pudiera redimir la propiedad y el nombre. Se tenía que poder pagar el precio de redención. Y acuérdense que en la misma libro de Ruth se presenta como un hombre rico. Entonces, él podía pagar el precio del terreno. Y podía volver a comprar el terreno y que volviera a la familia. Y pudo redimir el nombre y que siguiera el nombre de Elimelech y de sus hijos, ¿verdad? Número 3, condiciones. Tenía que estar voluntariamente dispuesto a redimir.
Ya vieron, el más cercano no estaba dispuesto, ¿verdad? Por lo tanto, quedaba fuera. Pero él sí estaba dispuesto a redimir. Por eso es que él legalmente calificaba para ser el Goel de Ruth y redimirla, ¿verdad? Y número 4, tenía que estar libre de deudas. Y como era un hombre rico, él estaba libre de deudas. Los 4 requisitos, de acuerdo a la ley, él calificaba. Por eso es que tomó a Ruth como su esposa, redimió el nombre, tomó la propiedad, la volvió a comprar y redimió la propiedad. Y entonces esta familia, estas 2 mujeres que estaban en la bancarrota, por el plan de Dios, vinieron a ser salvadas y fueron puestas en una situación de riqueza. Es por eso que Boaz, aquí en el libro de Ruth, él es un tipo de Cristo, como redentor, como salvador. ¿Verdad que hemos estado viendo en cada libro de la Biblia que hay un tipo de Cristo? O sea que Cristo simbólicamente es representado por alguien en cada libro de la Biblia hemos visto esto. Bueno, en el libro de Ruth es Boaz el que representa a Cristo, puesto que él es el redentor, el salvador de estas mujeres que por sí solas ellas no tenían ninguna esperanza, no podían en realidad redimirse por sí solas, estaban en bancarrota completamente, que es así como nosotros espiritualmente necesitamos un Goel, un redentor que pueda verdaderamente venir y redimirnos, comprarnos por un precio. Por eso fíjense, vamos a ver esto y compararlo con Cristo. Tenía que ser pariente más cercano, ¿ok? Bueno, ¿por qué creen cuando se ponen ustedes a pensar, bueno, pero ¿por qué entonces Dios tuvo que hacerse humano? Porque eso es lo que es la encarnación. Eso es lo que celebramos en la Navidad, ya se acerca, ¿verdad? Que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos la gloria. ¿Y cuál gloria vimos? Como la del único en su género, Jesucristo. Único en su género, que era 100% humano, 100% Dios. Es lo que significa unigénito, hijo de Dios, único en su género. Entonces, tenía que ser pariente más cercano. Fíjense lo que nos dice Hebreos 2:14. Nos dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo, aquí está hablando el Hijo de Dios, también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. O sea que calificaba para ser Goel nuestro. ¿Por qué? Porque él se hizo y era 100% humano. Por eso es que muchas veces cuando está en los evangelios no puede entender, dice, ¿por qué aquí Jesucristo dice que no sabe cuándo es la venida del fin y todo? Porque él se limitó a su humanidad para vivir como humano. Siendo Dios, se limitó en su divinidad para vivir como humano. ¿Para qué? Para poder de esa manera ser nuestro pariente humano más cercano que pudiera redimirnos, que pudiera salvarnos, que pudiera pagar el precio y comprarnos para Dios. Por eso el segundo requisito dice, tenía que poder pagar el precio de redención. Tenía que tener lo suficiente para poder pagar el precio de la salvación, de la redención. Tenía Jesucristo lo suficiente para poder pagar todas nuestras deudas. Dice la Biblia que sí. Primera de Pedro 1, 18 al 19 dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para redimirlos, para goerlos. Ahí usa la palabra goer, que en el hebreo sería así, pero está en el griego aquí porque es el Nuevo Testamento. Para redimirlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Sí. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor. O sea, no es suficiente el valor del dinero para poder
comprar la salvación de un ser humano, dice, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Entonces, tenía que poder pagar el precio de redención, y sí lo tenía Jesucristo. Dice la Biblia que el rico, él siendo rico, se hizo pobre por comprarnos. Por comprarnos. El requisito número 3 del Goel dice, tenía que estar voluntariamente dispuesto a redimir. Voluntariamente, que nadie lo forzara, nadie lo manipulara, no, de su propia voluntad. Y dice la Biblia en Juan 10:18, dice, este es Jesucristo hablando, dice, nadie me la arrebata, está hablando de su vida. Nadie me quita la vida, nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. ¿Se fijan? Él de su propia voluntad está dispuesto a pagar el precio para redimirnos. De su propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre, ¿verdad? Que fuera como nuestro Goel, que Él sirviera de nuestro Goel, que Él pagara el precio de nuestra redención, de nuestra salvación. ¿Okay? Entonces, el tercer requisito lo cumplió Jesucristo, y el último, el cuarto, tenía que estar libre de deudas, ¿ok? Libre de deudas. Y dice la Escritura, dice, además ustedes saben que Jesús se hizo hombre para quitar nuestros pecados y que Él jamás cometió pecado. O sea, el pecado nos pone en deuda con la ley de Dios, estamos bien endeudados con la ley de Dios. Pero Jesucristo no tenía ninguna deuda. Ninguna deuda porque Él nunca pecó. Él no estaba endeudado, estaba libre de deudas. Mientras que nosotros, llenos de deudas, en bancarrota espiritual. Por eso necesitamos un Goel. Por eso este punto lo puse, todos necesitamos el Goel, que es Jesucristo. Todos necesitamos. Él es el único que califica para podernos redimirnos, para podernos salvar de nuestra situación en la que nos encontramos. Es por eso que ya profetizando Isaías, así fue como profetizó en realidad de Jesucristo, cuando dijo, el Redentor, el Goel. Como ahí sí es el Antiguo Testamento, ahí sí está escrita esa palabra en Isaías, el Goel vendrá a redimir a los moradores de Jerusalén y a todos los israelitas que se arrepientan de su pecado. Él así lo ha afirmado. Va a venir a salvar, a rescatar. Con un precio Él está dispuesto a pagar el precio. Él no tiene ninguna deuda y Él tiene lo suficiente para poder pagar por el precio, por la deuda de cada persona que se arrepienta y verdaderamente diga sí. Porque si ustedes se acuerdan cuando leyeron el libro de Ruth, Ruth fue la que vino al Goel y le dijo, cúbreme con tu riqueza, cúbreme, tú eres mi redentor. Y él dijo, con mucho gusto, pero ella vino, así nosotros tenemos que venir al Goel y decirle, paga mi deuda que tengo con la ley, cómprame, rescátame, sálvame. Estoy en una situación que yo no puedo por mí mismo pagar todo lo que le debo a la ley de Dios. Estoy en bancarrota. ¿Se fijan? Entonces, es bien importante esta lección, hermanos. Por eso la dejé para el último y nada más como un solo punto. ¿Por qué? Porque es algo que debemos nosotros meditar. Verdaderamente, Cristo es mi Goel, es mi Redentor. ¿Por qué? Porque conforme han ido pasando los años, los siglos, el cristianismo se ha ido diluyendo y diluyendo y diluyendo y diluyendo de tal manera que cualquier persona cree que es cristiano. Cualquier persona cree que es cristiano cuando en realidad vimos nosotros los requisitos que Jesucristo dijo. El que quiera ser mi discípulo, seguirme, 1, 2, 3, dijo. Ahí están. Y hoy en día personas dicen, no, eso
se oye bonito ahí en la iglesia, ¿verdad? Pero ya a la hora de la vida yo hago lo que yo quiera y yo vivo como yo quiera y yo sigo siendo el rey. Entonces, pero dice, pero soy cristiano. Entonces, ¿verdaderamente usted es un verdadero cristiano? Es un verdadero cristiano. Porque en los requisitos que vimos, ¿verdad? Lo dijo Jesucristo, ¿verdad? Si alguno quiere ser mi discípulo y seguirme a mí, que vaya a la iglesia sin falta. ¿Verdad que no puso ningún requisito de esos? No. Puso requisitos espirituales, no de activismo. Espirituales puso. ¿Por qué? Porque la relación, la salvación es una relación personal con Cristo a nivel espiritual. Y claro que se va a manifestar prácticamente, pero el problema, que era lo que Jesucristo condenaba, es que las personas no tenían una realidad espiritual y se conformaban nada más con lo exterior, que eran expertos los fariseos, saduceos, los escribas, los ancianos, los sacerdotes, de nada más, como les dijo él, son tumbas blanqueadas. ¿Y por qué les puso tumbas? Dijo, porque se ven muy blancos por fuera, pero en realidad por dentro, pues están muertos. Están muertos. Y eso es lo que yo quiero, que cada uno de nosotros seamos bien sinceros. Dios sabe, usted sabe la realidad de su vida, si verdaderamente tiene una relación personal con Cristo o si nomás tiene religión. Y yo no quiero que usted se continúe engañando a sí mismo y termine, porque sí, yo sí creo seriamente que sí hay un infierno. Por eso es que insisto con esto, porque sí creo y que el infierno es horrible y es eterno y no podrá salir de ahí y ya no hay manera de arrepentirse. Ahorita pues dice el Señor, si hoy oyereis mi voz, hoy es cuando tienes que arrepentirte, hoy, porque puede ser que sea muy tarde después. ¿Saben por qué? Porque el infierno es lo que lo va a hacer al infierno tan horrible y tan terrible, porque ahí no se va a poder encontrar la presencia de Dios para nada. Ahí no se va a oír la voz de Dios, la presencia de Dios, nada. Eso es lo que va a ser horrible el infierno. Ahorita no, como muchos dicen, aquí es el infierno. No, la presencia de Dios la podemos ver en la naturaleza, la presencia de Dios se manifiesta en nuestra conciencia, la presencia de Dios la podemos ver en las escrituras, la podemos, tanta manifestación de Dios, de su bondad, de su gracia, de su misericordia, que estamos disfrutando y gozando. El infierno, nada, cero de todo eso, cero. Es que usted necesita entregarle su vida a Cristo. Vamos a ir a Dios en oración. Puede inclinar su rostro, pero no se duerma. ¿Okay? Nomás incline su rostro. Y si usted necesita verdaderamente hacer ese compromiso verdadero de entregarle su vida a Jesucristo, que es un compromiso que dice de negarse a sí mismo, dejar sus intereses egoístas y verdaderamente tomar su cruz diariamente, estar dispuesto a sacrificarse por obedecer a Cristo y seguir a Cristo, y seguir a Cristo en el ejemplo de vivir en santidad, en obediencia y hasta estar dispuesto a dar su vida por Él. Ahí donde está, dígale, Dios, perdóname. Yo sé que a ti no te puedo engañar, yo sé que he tenido religión, pero en realidad reconozco que no tengo una relación personal contigo. Perdóname y sinceramente ahora sí abro las puertas de mi corazón para recibirte como mi Salvador y Señor de mi vida, para que ahora sí yo pueda seguirte a ti como discípulo. Límpiame de toda mi maldad y te doy gracias porque tú estás dispuesto a ser mi Goel, a pagar toda mi deuda que tengo contra la ley de Dios, a comprarme con tu sangre preciosa, a redimirme. Te doy gracias por ello y de hoy en adelante yo te seguiré en obediencia. Si alguno de ustedes acaba de hacer esta oración, algo similar en la que verdaderamente
expresa la realidad de hacer un compromiso verdadero y serio para seguir a Cristo como discípulo de Él, levante su mano en alto que diga, sí, yo le acabo de entregar mi vida a Cristo. ¿Habrá alguien? Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más que hace este compromiso serio con el Señor? ¿Habrá alguien más? Bueno, quiero que permanezcan así en oración para poder extender la invitación para usted que ya es cristiano. El libro de Ruth abre con 3 funerales, pero cierra con una boda. Vemos que hay mucho llanto registrado en el primer capítulo de Ruth, pero el último capítulo registra un desbordante gozo en esa pequeña ciudad de Belén por las bodas. No todas las historias de la vida tienen este tipo de final feliz, pero este librito nos recuerda que para el cristiano Dios todavía escribe el último capítulo. Por lo tanto, hermanos, yo no quiero y Dios no quiere, y esa es la lección que encontramos en Ruth, que no tenemos que ser afectados negativamente por el pasado. No tenemos que amargarnos por las cosas que no nos han gustado, que han sucedido en el pasado, que lo más probable es por nuestras malas decisiones. No tenemos que amargarnos, tenemos que reconocer nuestro pecado, nuestra falta, nuestras malas elecciones. Ni tampoco tenemos que tenerle temor al futuro. Tenemos que vivir por fe y con fe y pudiendo aceptar el perdón de Dios y poder perdonar a otras personas para que el pasado no nos afecte, amargándonos así como Noemí se amargó. Es lo peor que puede pasarle a una vida, y más si es de un cristiano, amargarse en esta vida. Si usted reconoce que hay amargura en su vida, si usted reconoce que hay temor al futuro, nada de esto es del Espíritu Santo, nada de esto viene de parte de Dios. Confiéseselo a Dios, pídale perdón, dígale, Señor, perdóname. Yo reconozco que hay amargura en mi vida, por eso tengo este resentimiento, este coraje, este enojo, esta frustración contra esta persona y que me ha causado que esté frustrado con la vida y contigo mismo. Perdóname, Señor, perdóname. Señor, perdóname porque no puedo continuar hacia adelante en la vida por el temor al futuro, por inseguridades. Señor, perdóname, yo quiero vivir por fe, no de acuerdo a mis sentimientos, a mis temores. Si usted acaba de hacer alguna de estas oraciones, ahí también levante su mano en señal de que usted fue sincero en quebrantarse ante Dios y reconocer alguna falta de esta clase. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, señorita. ¿Alguien más? Dios le bendiga, hermana. ¿Alguien más antes de terminar? Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Padre, y siempre tu misericordia está a nuestra disposición, a un paso de arrepentimiento, a un paso de confesión, y sabemos que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tú has visto, Señor, los corazones de cada uno de nosotros. Tú has tomado, Señor, lo que te hemos presentado. Y gracias te damos, Señor, por salvar a los que tú has salvado, por perdonar a tu pueblo que ha pedido perdón por alguna falta que ha cometido contra ti. Y sabemos, Señor, para cada uno de ellos, tú les has otorgado el perdón, la vida eterna y la oportunidad de vivir una vida nueva. Gracias te damos por Cristo Jesús, porque sabemos que Él es nuestro Goel y que Él cumplió con todos los requisitos de tu ley
para poder verdaderamente redimirnos, salvarnos. Es en su nombre que te lo pedimos todo y para su honra y su gloria. Amén.